Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por esta bendición que Dios nos ha permitido nuevamente en este lugar de estar dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo a través de esta palabra que traemos en este lugar, a través de este canal Siguiendo a Cristo Hoy. Le damos gracias a los que estamos aquí en este lugar y todos los que nos están viendo a través de este canal, para que puedan entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y el pasaje que traemos es sobre el entendimiento, para que veamos cuál es el entendimiento y cuál es por la razón que nosotros estamos predicando este evangelio, para que podamos llegar a entender qué es lo que Dios quiere hacia nuestras vidas, para que podamos llevar un evangelio más directo a nuestro corazón y podamos entender el propósito que tiene para Dios para nuestras vidas. Porque hay muchas veces que nos hemos dejado guiar nada más por las corrientes de este mundo, pero Dios nos viene hablando y nos viene enseñando que tenemos que saber por qué la razón que estamos viviendo y por qué motivo nosotros seguimos caminando, pero ya en un entendimiento. Y eso es lo que queríamos ponernos en esta palabra y dar lectura en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y lo hacemos así, dice en Efesios, en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 16 al 18, donde vemos que empieza a hablar el apóstol Pablo y dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero para poder acercarnos, nos damos cuenta en este pasaje cuando dice: Él viene delante de Dios para que nos dé ese espíritu de esa sabiduría y esa revelación en el conocimiento de Él. Porque en nuestro entendimiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresar, hay veces que no podemos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces venimos viendo lo que viene hablando el apóstol Pablo cuando dice que él viene orando por vosotros, en memoria de vosotros, para que el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, dice, el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que lleguemos a conocer, a entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque hay veces que nos hemos dejado guiar nada más a caminar y no nos damos cuenta en realidad por qué motivo estamos caminando. Y hay veces que llegamos a un punto de que hasta nosotros mismos nos hemos llegado a preguntar: ¿y yo qué estoy haciendo en este momento? Hay veces que está uno perdido y no sabe lo que uno está haciendo. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado nada más a caminar y a entender nada más nuestros pensamientos o nuestra propia dirección a cómo llegar a donde vamos. Pero nunca le hemos pedido a Dios cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Y si seguimos viendo y leyendo en el versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pero vemos bien cómo viene hablando y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pero cuando viene hablando alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, nos podríamos dar cuenta, como hablaba el salmista en Salmo 121, un pasaje que todos creo que no lo sabemos, donde él decía: alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Pero él decía: alzaré los ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Nos podemos imaginar y preguntar nosotros mismos cómo él estaba viendo a los montes, de donde venía su socorro. No porque sus ojos los estaban viendo, no, que estamos hablando de un entendimiento espiritual.
Y un entendimiento espiritual son las cosas que solamente vienen cuando nosotros dejamos entrar a Cristo Jesús a nuestras vidas. Él es esa luz que nosotros necesitamos para poder entender lo que vamos a hacer. Porque si nosotros no tenemos esa luz en nuestra vida, nosotros vamos a hacer cosas que nos vamos a parar lastimando, o vamos a parar lastimando a nuestras familias en la forma de hablar. Porque aún si no tienes el entendimiento de Dios, tú vas a llegar y vas a tratar hasta con tu propia familia. Vas a empezar a hablar de un lenguaje diferente que vas a lastimar a tus seres queridos. ¿Por qué? Porque te vas a dejar guiar por tus propios pensamientos. Y esto es lo que Dios nos habla, que tengamos un alumbramiento en nuestros ojos para que podamos entender por la cual es la esperanza que Dios nos ha llamado. Pero Él dice, en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para cuál es la esperanza por la cual Él nos ha llamado. Y por la cual Él nos ha llamado es para que sigamos sus caminos, para que hagamos sus obras donde quiera que estemos, para que tengamos ese amor aún hasta el prójimo, a todo aquel donde quiera que vamos. Pero todo eso lo vamos a poder llegar a entender cuando traemos la luz, que es Cristo Jesús, el que nos va a dar ese entendimiento para poder seguir adelante. Porque nos vamos a dar cuenta que hay personas o apóstoles, de tiempos de antes que veían la gloria de Dios, pero lo hablaban en un entendimiento. No lo hablaban porque lo estaban viendo con sus propios ojos. Lo estaban hablando porque sabían que Dios estaba ahí. Como nosotros venimos declarando que Cristo Jesús está con nosotros, que Cristo Jesús y su Santo Espíritu está en este lugar. Pero ¿por qué lo venimos hablando? En un entendimiento a lo que Dios nos ha dado a conocer, que Él es un Dios vivo, que Él está en todo lugar. Él es un Dios omnipresente. Él es un Dios vivo. Y cuando hablamos de un Dios omnipresente, te estoy hablando de un Dios que está en este lugar. Y está en ese lugar donde tú estás también. Él está en todo lugar. Él conoce todos nuestros pensamientos. Él sabe todo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, que todo lo sabe y todo lo puede. Por eso nosotros lo hablamos en un entendimiento espiritual. No lo hablamos en algo que lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Porque nos damos cuenta en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 55, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él estaba reconociendo cuando estos hombres, que nos damos cuenta, lo estaban apedreando, lo estaban golpeando, lo estaban matando. Pero él en su corazón, él sabía que Dios estaba con él. Porque Dios nos hace entender y nos ha dicho una palabra. Y dice en Mateo 28:20, ahí Dios nos habla, que dice que hagamos lo que Él nos mandó a hacer y que Él iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él en ese entendimiento conocía que Dios estaba con Él. Dice que empezaron en el versículo 56, dice: y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando no tiene a Dios, no puede llegar a tener aquel entendimiento
de lo que Dios está hablando. Y Esteban, él aunque lo estuvieran golpeando, ya estaba muerto casi. Pero él decía, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque él lo estaba viendo en un entendimiento espiritual que Dios habla a cada uno de nosotros. Y solo cuando nosotros venimos a Cristo Jesús es cuando nosotros podemos ver lo que Dios quiere para nosotros, o cuál es la esperanza por la cual Él nos ha llamado, a que nosotros sigamos predicando este evangelio que es poder de Dios. Hay muchas veces que nosotros no entendemos, hemos dejado la mirada en el hombre y hemos dejado a Dios. Por eso dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. ¿Por qué se aparta de Dios su corazón? Porque empieza a creer en el hombre. Empieza a ver que el hombre es el que va a hacer las cosas, como muchas veces lo estamos viviendo en estos tiempos. En estos tiempos hemos dejado la mirada en un hombre, aún tal vez en nuestros gobernantes, en nuestros presidentes, pensando que el hombre es el que va a hacer todo aquí en esta tierra por el pueblo de Dios. Y déjame decirte que Dios nos ha hablado que Él es el único que tiene el poder de hacer y deshacer lo que Él quiere en estos lugares. Dios nos viene hablando en ese punto, en esa palabra, para que nosotros tengamos ese entendimiento. Yo sé de que si me pones atención, vamos a llegar al punto que te quiero llevar, a lo que Dios hablaba en mi corazón. Y me voy a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 7 al 15. Y dice, Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso, diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente, y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él, y dijo, tú, hijo, Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Y Hazael dijo, pues ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te dijo y qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. Tú me estarás preguntando que por qué te estoy llevando esta palabra. Pero esto es el punto que me quiero llegar a centrar en este lugar, para que podamos entender qué es lo que Dios viene hablando. Si nos damos cuenta, en los pasajes anteriores, en Primera de Reyes, capítulo 19 empieza a hablar cuando Dios le dice a Elías, ve, úngeme
a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por el profeta que lo iba a reemplazar, el sustituto de Elías. Vemos en este tiempo lo que estamos viviendo. Dios había puesto a este rey Hazael, que iba a ser rey de Siria. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo Dios estaba permitiendo que este personaje Hazael, que iba a ser rey de Siria, quedara como rey, sabiendo Dios lo que iba a hacer a su pueblo? Por eso dice que cuando Eliseo llega a él, le dice que él iba a ser rey, pero él dice que se le quedó viendo fijamente a los ojos, y él rigurosamente dice, como molesto porque se le quedaba viendo tanto los ojos, le dijo: ¿por qué llora mi señor? Y Eliseo le dice: porque sé que vas a ser rey de Israel, rey de Siria, y vas a hacer una maldad, algo horrible al pueblo de Dios. Porque dice que iba a quemar todas sus fortalezas, iba a abrir a todas las mujeres, iba a estrellar a todos los niños, iba a destrozar. Hace de cuenta lo que te estoy hablando, y venía una destrucción para el pueblo de Israel. Pero yo me preguntaba yo mismo y le decía a Dios: ¿cómo es que tú permites a un hombre que llegue a un lugar sabiendo lo que va a llegar a hacerle a tu pueblo? Y Dios me llevaba a este punto, que Dios decía que hay muchas veces que tienen que suceder estas cosas para que el pueblo de Dios se dé cuenta que Cristo Jesús es el único que puede sacarnos adelante. Y dice que todo su pueblo ha puesto su mirada en el hombre, y no es el hombre el que va a hacer lo que quiere en esta tierra. Es porque Dios le ha permitido al hombre para que llegue a ese lugar. ¿Pero por qué ha permitido Dios que el hombre llegue a ese lugar? Como Hazael Dios lo permitió que llegara a ser rey. Pero si nos damos cuenta, que muchos podrían decir: ¿no sabía Dios lo que iba a hacer? Sí lo sabía. Pero su pueblo había blasfemado contra Dios. Había hablado mal contra Dios. Se había apartado de los caminos de Dios. Y en estos tiempos, ¿qué es lo que estamos viviendo? Que todo el pueblo, todo el mundo, le ha venido dando la espalda a Dios. Dios siempre ha querido que nosotros vengamos a Él, que creamos que Él es el único que tiene el poder. Él es el que pone y quita reyes. Él es Dios. Él es el que tiene todo el poder. Por eso nos damos cuenta y vemos que Hazael le dice a Eliseo todavía: ¿soy perro yo para que tú pienses de eso de mí? Porque aún Hazael no sabía lo que iba a hacer. Pero dice que Dios ya conoce lo que nosotros vamos a hacer. Pero si nos damos cuenta, a lo que yo te quiero dar es llegar a entender. Este es el entendimiento que Dios está hablando hoy. Lo que Eliseo dijo, le dijo todo lo que iba a hacer al pueblo de Israel. Pero él no se lo dijo porque ya lo había visto. Él lo dijo en un entendimiento de lo que Dios le había dado a Eliseo en una visión. Lo que Hazael iba a hacer con el pueblo de Israel. Aunque Hazael decía: no, yo no lo voy a hacer. Pero Dios sabía lo que Hazael iba a hacer.
porque nosotros no conocemos al hombre. En los corazones, dice, y los pensamientos, el único que los conoce es solo Dios. Por eso dice en su palabra que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando está hablando dentro y fuera de tiempo, aún habla cuando el hombre ya pecó y todavía no ha pecado, que todavía está, que va a pecar. Está hablando dentro y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios ha venido para que nosotros seamos salvos. Nos damos cuenta en Juan 3:16, donde Dios habla y dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué amó tanto Dios al mundo? Dice en el versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Él vino a nosotros. Él no vino a las cosas que están en este mundo. Pero nosotros nos hemos preocupado en las cosas que están en este mundo. Pero Dios vino para salvar a cada uno de nosotros. Por eso en 1 Juan 2:15 Dios nos habla y nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. ¿Pero por qué? Pero si dice que de tal manera amó Dios al mundo, ahí Dios nos está hablando en 1 Juan 2:15, que no viene por las cosas materiales, por las cosas que están en este mundo. Él dio a su Hijo, al unigénito, dice, para que en Él crea, tenga vida eterna. Por eso Él vino a nosotros, para que no creamos en el mundo y no agarremos las cosas del mundo. Démonos cuenta bien, y te invito también para que tú lo veas. Lo habla en Juan 3:16. Ahí dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito Hijo de Dios, para que en Él podamos ser salvos. Pero también nos habla en 1 Juan 2:15 y nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en Él. ¿Por qué? Porque Él vino a nosotros, para que nosotros tengamos esa vida eterna, para que podamos entender a ese entendimiento que Dios habla cuando dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza por la cual Él nos ha llamado. Y Él nos ha llamado para que nuestras almas sean salvas. No nos dejemos engañar a las cosas que estamos viviendo. Dios me hablaba en esa palabra en Asael. Y te invito siempre que analices esa palabra. Lo que Dios habla en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 7 en adelante, cuando dice que Asael iba a ser rey. Dios permitió que fuera rey, sabiendo que iban a destrozar al pueblo de Israel. Ahora estamos nosotros en estos tiempos dejando la mirada en un presidente. Estamos dejando la mirada en el hombre. Hemos clamado a Dios, pero le hemos pedido a Dios quién es el que queremos que quede. Pero Dios lo que viene hablando es que nosotros hablemos a Él. Que sea su voluntad, dice, no nuestra voluntad. Que sea la voluntad de Él al que Él quiera dejar. ¿Por qué? Porque Él es el que conoce todo. Por eso dice que hemos pedido en el Espíritu que nos dé la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Él, para que podamos entender qué es lo que Dios está hablando. A mí me duele decir, tal vez yo pueda estar equivocado también igual que todos, porque soy humano también.
Pero si Dios me ha traído esta palabra para que me dé cuenta de lo que Dios hizo en poner a un rey que iba a destruir al pueblo de Israel. Mejor pidámosle que Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos seguir adelante. Este varón, este Asael, él decía que él no iba a hacer eso porque dice: ¿acaso soy un perro para que pienses de eso de mí? Se lo dijo a Eliseo, pero Eliseo ya había tenido una visión de lo que Dios le había enseñado, de todo lo que iba a hacer, pero en un entendimiento, que eso es lo que yo te invito, que le pidamos a Dios que nos dé el entendimiento para ver qué es lo que debemos de hacer y cuál es el propósito por la cual Él nos ha llamado, y seguir clamándole a Dios, conociendo en el conocimiento de Él, y que Él alumbre nuestros ojos de nuestro entendimiento para que sepamos lo que vamos a hablar. Dios está con nosotros. Mientras que esta iglesia siga predicando el Evangelio, que es poder de Dios, el hombre va a querer hacer cosas, pero no va a poder hacer nada, va a perecer, porque Dios está con nosotros. Tengamos la confianza en Dios. Yo le pido a Dios que haya podido llegar a entender lo que Dios quería llevar a este punto en Asael, a lo que Dios me llevaba. No es palabra mía, es palabra de Dios. Dios manejando un día, Dios me dijo: va a haber un rey que va a entrar como Asael. Yo le digo: Dios, solo ten misericordia de nosotros. Y seguimos clamando que Él está con nosotros. Yo te invito siempre, cada día, que busques a Dios. Mientras hay vida, hay esperanza para que podamos seguir adelante. Que Dios te bendiga y que también te dé ese entendimiento, esa sabiduría, para que hablemos la palabra de Dios, para que hablemos lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Yo te invito a que te acerques siempre a leer la palabra de Dios, porque cuando lees la palabra de Dios, Dios te está hablando y vas a entender lo que Dios quiere para tu vida también. Que Dios te bendiga y sigamos siempre hablando esta palabra para que siempre el Evangelio llegue a todo lugar. Acepta a Cristo si no lo has aceptado. Te invito para que conozcas esa luz y que así lumbre tus ojos de tu entendimiento también, tú que no lo has encontrado. Dios está a tu lado. Dios te bendiga.